Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está dando mucho de qué hablar en Colombia: la relación entre el gobierno de Gustavo Petro y las altas cortes. Tenemos un análisis que plantea serias dudas sobre la imparcialidad de algunas decisiones judiciales. Las altas cortes están actuando con independencia o hay un juego político en contra del gobierno. Analicemos la información y tú sacas tus propias conclusiones. Bueno, para empezar, hablemos del detonante de esta polémica. El presidente Petro, como es costumbre al inicio de cada año, invitó a los presidentes de las altas cortes a una reunión protocolaria en la Casa de Nariño y sorprendentemente rechazaron la invitación. Lo interesante no es solo el rechazo, sino la justificación que dieron. Argumentaron que estaban revisando temas relacionados con el gobierno, como la reforma pensional y decretos de conmoción interior, que por si no lo sabes es un estado de excepción que se declara en situaciones de grave alteración del orden público, y que asistir a la reunión podría interpretarse como una interferencia en su independencia judicial. Y ahí es donde saltan las sospechas, ¿no? El análisis señala que el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, conocido por su cercanía al uribismo, un movimiento político que se identifica con las ideas del expresidente Álvaro Uribe, fue quien lideró esta negativa. Incluso sugirió que el presidente Petro podría visitarlos en el Palacio de Justicia, pero solo cuando no estén estudiando demandas contra el gobierno. Una postura un tanto contradictoria, ¿no te parece? Exacto, y esta actitud, junto con otras decisiones de las altas cortes, como la de invalidar la ley que establecía una tasa de interés cero para los créditos del ICETEX, la entidad que financia la educación superior en Colombia, siembra la duda de si realmente buscan la imparcialidad o si su objetivo es obstaculizar al gobierno Petro. ¿Cuáles serían las consecuencias de una tasa de interés cero para los estudiantes? ¿Qué impacto tendría en la economía del país? Son preguntas que vale la pena plantearse. Totalmente. El análisis también destaca la decisión de la Corte Constitucional de tumbar impuestos a empresas mineras y petroleras, lo que implica una pérdida de 6 billones de pesos para el Estado. Se argumenta que esta medida busca dejar al gobierno sin recursos para luego criticarlo por su falta de resultados. Es una estrategia que, de ser cierta, sería bastante maquiavélica. Dejar al gobierno sin herramientas para luego criticarlo por su ineficacia. Ahora bien, el análisis no se queda solo en las críticas. También menciona al congresista Alfredo Mondragón, quien hace un llamado a la movilización ciudadana para defender los intereses del pueblo. Un llamado que sin duda genera controversia. Es legítimo utilizar la movilización ciudadana para presionar a la rama judicial. ¿No podría esto interpretarse como un ataque a la independencia de las Cortes? Son preguntas complejas que nos llevan al fondo del debate. ¿Cómo debe ser la relación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo en una democracia? ¿Dónde está el límite entre la independencia judicial y la colaboración entre las ramas del poder? Y volviendo al análisis, es importante destacar que no busca desacreditar a la rama judicial, sino generar un debate sobre su rol en la democracia colombiana. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de un poder judicial independiente, pero también sobre la necesidad de que este poder actúe con responsabilidad y en beneficio de toda la sociedad. Justamente, recordemos que la justicia es un pilar fundamental para la democracia, pero también es susceptible a presiones e intereses particulares. Por eso es tan importante analizar a fondo las decisiones de las altas cortes, sus motivaciones y sus posibles consecuencias. ¿Coincidencia o estrategia política? Las evidencias presentadas en el análisis nos invitan a reflexionar sobre el rol de las altas cortes y su impacto en el futuro de Colombia. ¿Y a ti qué te parece todo esto? ¿Crees que las altas cortes están actuando con independencia? ¿O hay algo más detrás de sus decisiones? Te invito a que, con la información que ya tenemos, analices las diferentes perspectivas, las posibles motivaciones y las consecuencias de estas decisiones. ¿Qué crees que está en juego en esta compleja relación entre el gobierno de Petro y las altas cortes? Y es que esta tensión entre el gobierno y las altas cortes pues tiene consecuencias que van mucho más allá de la esfera política. ¿Te has preguntado cómo impacta esto a los colombianos en su día a día? Que es una pregunta clave. Al final lo que realmente importa es cómo estas decisiones afectan la vida de las personas. Exactamente. Uno de los riesgos más preocupantes es la parálisis institucional. Si el gobierno y las cortes no logran un mínimo de entendimiento, se vuelve muy difícil implementar políticas públicas. Pongamos un ejemplo concreto para que nuestros oyentes lo entiendan mejor. Tomemos la reforma pensional, un tema que ha generado mucha polémica. Si la Corte Constitucional decide invalidarla, se crea un vacío legal que afecta directamente a millones de personas. Y esto podría generar incertidumbre e inestabilidad en un tema tan sensible como las pensiones. Imagina el impacto en la economía, en la seguridad social y sobre todo en la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Sería un golpe duro para la credibilidad del sistema. Y a esto se suma el riesgo de una mayor polarización política. Si la gente percibe que las cortes actúan con motivaciones políticas, la confianza en la justicia se erosiona y las divisiones en la sociedad se profundizan. Es como si se alimentara la idea de un golpe blando contra el gobierno, ¿no?
un término que se usa mucho en el debate político. Y ese tipo de narrativas puede llevar a un escenario de inestabilidad política y social. ¿Te imaginas lo que significaría para un país que ya ha vivido tantos conflictos? Sería un retroceso enorme. Colombia necesita un ambiente de diálogo, de respeto a las instituciones y sobre todo de búsqueda de soluciones conjuntas. Estoy totalmente de acuerdo. Para eso es fundamental que exista un equilibrio entre la independencia judicial, que es esencial para una democracia, y la colaboración entre las diferentes ramas del poder. Un equilibrio que parece difícil de alcanzar en el contexto actual. Es cierto, las cortes deben poder actuar con autonomía, pero también deben ser conscientes del impacto real que sus decisiones tienen en la vida de las personas. Y de la necesidad de encontrar puntos de encuentro con el gobierno para que el país pueda avanzar. El diálogo y la colaboración son esenciales para la gobernabilidad y el desarrollo de cualquier país. Y hablando de gobernabilidad, ¿qué opinas de la postura del presidente Petro frente a esta situación? Bueno, como sabemos, el presidente ha sido muy crítico con las decisiones de las altas cortes. Ha denunciado la existencia de una oligarquía judicial que busca bloquear sus reformas. Incluso ha convocado a movilizaciones ciudadanas para defender su gobierno, lo que ha generado preocupación en algunos sectores. Claro, porque algunos ven en estas movilizaciones un intento de presionar a la rama judicial y un riesgo para la democracia. Es un tema delicado. Se teme que el presidente esté utilizando la presión popular para influir en las decisiones judiciales, lo que sería un grave atentado contra la independencia de la justicia. Es una línea muy fina que no se debe cruzar. Es necesario encontrar un punto de equilibrio entre el derecho del presidente a expresar sus opiniones. Y la necesidad de respetar la autonomía de la justicia. ¿Cómo crees que se puede lograr ese equilibrio? Es una pregunta compleja, pero creo que la clave está en el diálogo constructivo y respetuoso entre las diferentes ramas del poder. Un diálogo basado en argumentos sólidos en la búsqueda del bien común y en el respeto a las instituciones. Y para que ese diálogo sea posible es crucial que los ciudadanos estemos informados sobre lo que está sucediendo. Y en un contexto de tanta polarización, es fundamental que los ciudadanos tengamos acceso a información veraz y objetiva. Para poder formarnos una opinión propia y participar en el debate público de forma responsable. Y hablando de información y participación ciudadana, hay iniciativas que buscan precisamente eso. Espacios donde se promueve el debate informado y la diversidad de opiniones. ¿Te refieres a espacios como el canal de YouTube Voces de Colombia? Y fomentar el diálogo constructivo. Invitemos a nuestros oyentes a que se suscriban a Voces de Colombia, le den like a sus vídeos y los compartan en sus redes sociales. De esa forma contribuimos a la construcción de una sociedad más informada y participativa, donde se escuchen diversas voces en el debate público. Y donde la información sea una herramienta para fortalecer la democracia y la búsqueda de soluciones conjuntas. Volviendo al tema de la tensión entre el gobierno y las Cortes, ¿qué podemos destacar sobre la figura del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional? Su papel en esta controversia ha sido clave. Sin duda, recordemos que fue él quien lideró el rechazo a la invitación del presidente Petro, y ha sido objeto de fuertes críticas por parte del gobierno y de algunos sectores de la sociedad. Se le acusa de tener una postura política abiertamente contraria al gobierno y de utilizar su cargo para bloquear las reformas que propone el presidente Petro. Incluso hay quienes lo acusan de ser un uribista infiltrado en la Corte Constitucional, una acusación que le ha negado rotundamente. Es una acusación grave que sin duda ha contribuido a aumentar la tensión entre el gobierno y la rama judicial. Pero ¿quién es realmente Jorge Enrique Ibáñez? ¿Cuál es su trayectoria? Tiene una larga trayectoria en el ámbito judicial. Ha sido juez magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y profesor universitario. Y fue elegido presidente de la Corte Constitucional por sus pares, lo que significa que cuenta con el respaldo de sus colegas. Es decir, no es un personaje improvisado ni ajeno al mundo judicial. Sin embargo, sus decisiones recientes han generado mucha controversia, como la ponencia negativa que presentó para invalidar la reforma pensional y la decisión de anular la declaratoria de emergencia económica y social en La Guajira. Decisiones que para algunos son una muestra clara de su oposición al gobierno Petro. Y que han alimentado la percepción de que la Corte Constitucional está actuando con motivaciones políticas. Lo que, como ya hemos dicho, es muy perjudicial para la democracia y la gobernabilidad del país. Es fundamental que la justicia actúe con imparcialidad y que sus decisiones se basen en el derecho, no en la política. Y para eso es necesario que haya un mayor control ciudadano sobre las instituciones. Que los ciudadanos estemos informados sobre las decisiones que toman los jueces y que podamos exigirles que actúen con transparencia y responsabilidad. Y que se garantice la independencia judicial, pero también la colaboración entre las ramas del poder. Ese es el camino para construir un país más justo y democrático. Ahora te lanzo una pregunta para que reflexiones. ¿Crees que las altas cortes en Colombia están realmente al servicio del pueblo o están capturadas por intereses particulares? Es una pregunta que nos interpela a todos como ciudadanos y que nos invita a analizar a fondo la situación, a buscar información de diversas fuentes y a formarnos una opinión propia. En la próxima y última parte de nuestro Deep Dive,
Exploraremos el papel de la ciudadanía en este complejo escenario. ¿Cómo podemos los ciudadanos incidir en esta situación? ¿Qué herramientas tenemos a nuestro alcance? En esta última parte de nuestro Deep Dive, quiero que exploremos un aspecto fundamental, el papel de la ciudadanía en esta compleja relación entre el gobierno de Petro y las altas cortes. No olvidemos que en una democracia el poder reside en el pueblo. Totalmente. Pero a veces nos sentimos impotentes frente a estas situaciones. ¿Cómo podemos los ciudadanos realmente incidir en este escenario? La clave está en la participación activa y consciente. Y el primer paso es sin duda estar bien informados. ¿A qué te refieres exactamente con estar bien informados? A ir más allá de los titulares y las opiniones superficiales. Debemos comprender a fondo el funcionamiento de las instituciones, los argumentos de las diferentes partes y las implicaciones de las decisiones que se toman. Es decir, no dejarnos llevar por la desinformación o las emociones, sino buscar un análisis crítico y objetivo de la realidad. Exactamente. Y una vez que tenemos esa información, podemos participar activamente en el debate público, expresar nuestras opiniones, argumentar nuestras posturas y sobre todo exigir respuestas a nuestros representantes. Hacer uso de nuestro derecho a la libertad de expresión, que es un pilar fundamental. Y de momentos de crisis como el que estamos viviendo, la libertad de expresión responsable es más importante que nunca. Pero no se trata solo de hablar, sino de actuar. ¿Qué otras acciones podemos tomar como ciudadanos? Podemos organizarnos, movilizarnos pacíficamente y exigir que se respeten nuestros derechos. La participación ciudadana va mucho más allá de votar cada 4 años. Implica estar vigilantes, hacer seguimiento a las acciones del gobierno y de las instituciones, y exigir que se cumplan las leyes. Ser ciudadanos activos y comprometidos con la construcción de un país mejor. Exactamente. La democracia no es un regalo, es una conquista que debemos defender y fortalecer cada día. Y para eso necesitamos ciudadanos informados, críticos y participativos. Pero también necesitamos instituciones sólidas, transparentes y que rindan cuentas a la ciudadanía. Un sistema judicial independiente, pero que al mismo tiempo esté al servicio del pueblo. Un gobierno que escuche a la gente y trabaje para solucionar sus problemas. Y una sociedad civil organizada y movilizada en defensa de sus derechos. Ese es el camino para construir una Colombia más justa, más equitativa y más democrática. Un país donde el poder realmente resida en el pueblo. Y hablando de empoderar a la ciudadanía a través de la información, no podemos dejar de mencionar iniciativas como el canal de YouTube Voces de Colombia, que busca precisamente eso: informar a la ciudadanía y promover el debate sobre temas de actualidad. Voces de Colombia es un espacio que recomendamos ampliamente a nuestros oyentes, y su enfoque es plural y objetivo. Te invitamos a que te suscribas al canal, le des like a sus videos y los compartas en tus redes sociales. De esa forma apoyas una iniciativa que busca fortalecer la democracia y la participación ciudadana en Colombia. Y contribuyes a la construcción de una sociedad más informada y consciente de sus derechos y deberes. Y con esto, llegamos al final de nuestro Deep Dive sobre la compleja relación entre el gobierno de Petro y las altas cortes. Esperamos que este análisis te haya dado herramientas para comprender mejor ese escenario y para reflexionar sobre tu propio rol como ciudadano. Te invitamos a que continúes informándote, a que participes en el debate público. Gracias por acompañarnos en este viaje de análisis y reflexión. Recuerda que la información es poder y la participación ciudadana es la clave para construir el país que queremos. Hasta el próximo Deep Dive.